18 y el título del mensaje tiene por nombre Pobreza en mi ser. Y este mensaje forma parte de la serie de mensajes Cómo ser un buen mayordomo. Gracias a Dios, Dios nos permite el día de hoy llegar a este octavo mensaje en el cual es tan importante no solamente identificar que la raíz de nuestros problemas no es el dinero, no es el trabajo, no es la salud. La raíz de nuestros problemas es el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, y necesitamos la intervención de Dios, la intervención divina, para que primeramente nos haga ver que nosotros buscamos primeramente satisfacer nuestras necesidades, que son ilimitadas, y el único que puede reconciliar esa necesidad, que es más allá de cualquier cosa material, es la necesidad de un Salvador, de un Padre, de un reconciliador, y ese es Cristo Jesús. Bueno, nos quedamos el domingo pasado, entonces hemos visto pobreza espiritual, la pobreza en nuestro ser, la pobreza en nuestra comunidad, y hoy concluiremos esta cuarta pobreza en el ser. Bueno, vimos a manera de repaso, pobreza espiritual significa que negamos la existencia de Dios, la autoridad de Dios, adoramos a falsos dioses y no amamos las cosas de este mundo, las materiales. La pobreza en nuestra mayordomía nos hace tener una vida centrada en nosotros o centrada en el trabajo. Hay gente que ciertamente el teléfono no lo podemos dejar, estamos contestando llamadas en la noche, en el trabajo, y ciertamente no es lo que el Señor nos dice. La Escritura dice que hay tiempo para todo, y gracias a Dios que hoy podemos tener este tiempo para escuchar su palabra. Y vemos también que la caída del hombre, la caída trajo también un esfuerzo para trabajar, y este esfuerzo es para Dios, es lo que nos recuerda. Y vimos el domingo pasado, en este tercer punto donde nos quedamos, vimos que el pecado afectó nuestras relaciones personales, nuestra relación no solamente vertical con Dios, sino nuestra relación también con nuestro prójimo. El domingo pasado concluimos al estudiar lo que dice el libro allí de Colosenses 3, 18 al 25, y vimos el ejemplo que el Señor Jesucristo pone en relación a cómo debe ser nuestro trato. No debe ser un trato abusivo. Muchas veces nuestras relaciones en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo o con nuestro prójimo son abusivos. Dice el Señor Jesucristo, ahí vimos en Mateo 20, 25 al 27, que los gobernadores se enseñorean de las naciones por el poder que tienen, por la autoridad que se les ha dado. Pero el Señor Jesucristo dijo y enseñó que no es así de nosotros, que el que quiera ser el primero debe servir ¿a quién? A los demás. Entonces, esto es donde nos quedamos, y vamos a ver el tercer punto. Pobreza en nuestra comunidad significa que nuestro amor, nuestro compañerismo está basado en nuestro entendimiento, en nuestra relación con el Señor. Y vamos a ir lo que dice la Escritura en Mateo 24, 12. Y observen lo que dice la Escritura allí en Mateo 24, 12. Dice la Escritura en este versículo, observen esto, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Dice el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Noten esto, que no es que se acabó el amor, es nuestra falta de amor hacia nuestra esposa, nuestro esposo, a nuestros hijos. Nuestra falta de amor hacia Dios es por la raíz de nuestro corazón. El profeta Jeremías simplificó esto, que la fuente de nuestra maldad, de nuestro engaño, de nuestros deseos pecaminosos es nuestro corazón. La Escritura dice que el corazón es engañoso, es perverso, y la fuente de la maldad, la fuente de tu falta de amor, de mi falta de amor a Dios, es mi corazón. Y fundamentalmente nuestras relaciones en nuestra familia, en nuestra relación con Dios y con la iglesia, es nuestra falta de amor. Y nuestra falta de amor es un reflejo de nuestro pecado. ¿Y cuántos de nosotros
sin lugar a dudas tenemos que pedir a Dios no solamente más amor, sino tenemos que confesar más pecado. Nuestra maldad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos hace centrarnos en nosotros mismos y no centrarnos en Dios. Recuerden que estamos en el segundo pilar. En este primer pilar que vimos mensajes anteriores, vimos que Dios es el centro del universo. Y el pilar número 2 que estamos estudiando en relación a nuestra mayordomía es que se debe nuestra falta de amor a que fundamentalmente nosotros estamos ciertamente en nuestro corazón centrados en nosotros mismos. El Señor Jesucristo lo puso muy claro: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y les invito a que me sigan ahí a 1 Corintios capítulo número 13 y observen esto. No es ciertamente que la gente no cumpla nuestros deseos pecaminosos, no es cierto, el punto es que estamos centrados en nosotros. Y dice Pablo en relación al amor, dice la Escritura, y observen la importancia del amor. Pablo dice en el versículo 1 de 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Hermanos, tenemos que confesar nuestra maldad delante de Dios. De nada sirve que nosotros tengamos tantas cosas, de nada sirve que hagamos muchas cosas, de nada sirve el éxito en este mundo si no hay amor. Dice el versículo número allí 2: y si tuviese, observen, el don de la profecía, entendiese todos los misterios de la ciencia, a la luz del mundo sería un hombre exitoso, con amplio conocimiento, vasta inteligencia. Si tuviese en otro sentido toda la fe, a la luz de la religión, sería aquel hombre que cumpliera con todos los mandatos religiosos de creer en Dios, de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, dice la palabra de Dios, a la luz de los ojos de Dios, sin amor, yo nada soy. ¿Cuántas veces de nosotros hemos hecho cosas para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para Dios incluso, y las hacemos sin amor? Hace unos momentos Alejandro decía en relación a lo que estamos trabajando en el grupo de servidores, que Dios nos permite servir a su iglesia. Necesitamos sentarnos, algunos de nosotros, evaluar nuestro carácter, evaluar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestra relación. El hecho que tú, hermano y hermana, te sientes y medites no es hecho para que tomes unas vacaciones. El hecho es que necesitamos ver dónde está nuestro corazón a dónde apunta. Y cuando nosotros no amamos las cosas de Dios, amamos las cosas del mundo. Y lo estudiamos hace unos domingos atrás, ¿lo recuerdan? Cuando fuimos allí a la primera carta de Juan, y pongan ahí un separador, y dice allí primera de Juan. Lo estudiamos hace unos días en primera de Juan capítulo número 4, versículo número 8. Observen esto. Dice en el versículo 7, primera de Juan 4, 7: amados, amémonos unos a otros. Nota esto, que sin lugar a dudas el problema de mi mayordomía con el tiempo, con el dinero, con los talentos, es una raíz de amar cualquier otra cosa más que a Dios. Dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? ¿Cuántos de aquí ya se les acabó el amor? Levanten su mano. A su esposo, a su esposa. ¿Ya no lo amas como antes? Porque lo has herido mucho, la has herido mucho. Ya no amas tanto a tus hijos. Estamos centrados, hermanos. Nuestra falta de amor muestra una necesidad ¿de quién? De Dios. Porque el amor es ¿de quién? De Dios. Y si no tengo amor, dice 1 Corintios 13, 1 y 2, no importa que yo tenga mucho conocimiento, no importa que yo tenga muchos bienes, no importa que yo cumpla con todos los ritos religiosos, a la luz de los ojos de Dios, yo no soy absolutamente ¿qué? Nada. Dice 1 Juan 4, 7, el amor es de Dios. Y observa esto. ¿Quieres saber la evidencia de un verdadero creyente? Hermanos, este mensaje es para mí y es para ti.
Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. Me preocupa mucho mi condición y la condición de cada uno de nosotros, porque cuando nosotros no estamos amando a aquel que nos ofende y no tenemos en relación en nuestro corazón un signo de nosotros perdonar a aquel que nos ofende o decir la verdad en amor a otros, es que Dios no está con nosotros. Dice la Escritura allí, el que ama es nacido de Dios. Y observa esto, ¿conoce a quién? ¿Cuántos de aquí ciertamente tenemos problemas con el amor? Tener problemas con el amor significa que quizá muchos dentro de la iglesia o incluso dentro de una comunidad de personas es de que Dios quizá ha abandonado a aquellos. Porque el que ama a Dios, o tú en tu vida o yo en mi vida puedo estar caminando sin amor, ¿eso es posible? La respuesta es sí. Y el grave peligro de esto es que quizá yo ya no esté conociendo al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, si Dios está contigo, el amor está ¿con quién? Contigo. Es una evidencia. Es una evidencia no solamente que tú eres cristiano. Hay muchos, lamentablemente, que utilizamos un lenguaje dominical, religioso, pero no estamos amando. Hermanos, si nosotros tenemos que pedir perdón al Señor y tenemos que pedir perdón, yo tengo que pedirles perdón a ustedes por mi falta de amor, mi falta de tacto, y tengo que pedir perdón a mi esposa y a mis hijos, y tú igual, y pedirle perdón al Señor, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestra vida diaria de levantarnos, de traer el dinero, de hacer las cosas, pero ¿sin qué? Sin amor. Y el peligro de vivir una vida sin amor es que nada somos y no hemos conocido ¿a quién? A Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Es una advertencia y también es un recordatorio tan importante. Y hoy el Señor en su misericordia y en su gracia nos dice, mira, tenemos que pedir sabiduría a Dios. ¿Cómo estoy hablando a mis hijos? ¿Cómo estoy hablando a mi esposa? ¿Cómo estoy yo comunicando? Si Dios me ha amado y a tal manera Dios nos amó de tal forma que Dios envió a su Hijo. No solamente para tomar nuestro lugar en la cruz, sino su Hijo dejó su reino, dejó a su Padre para amar a aquellos que lo odiaban, para amar a aquellos que lo aborrecían. Eso es amor. Muchas veces de nosotros no somos capaces de pasar la ofensa de aquel que nos ofende. Observa esto, dice el versículo número 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y observa el versículo 9. Dice la Escritura, en esto se mostró el amor de Dios. Este es un ejemplo, en esto se mostró el amor de Dios. El amor de Dios no se mostró a nosotros con juicio. El amor de Dios no se mostró a nosotros con disciplina. El amor de Dios se mostró primeramente a nosotros, dándonos algo que no merecíamos. Y eso es gracia. ¿En qué se mostró el amor de Dios? Enviando, dice la Escritura, a su Hijo unigénito al mundo, para que nosotros vivamos por Él. Eso es muy importante. ¿Y sabes por qué tú y yo no tenemos éxito en nuestra vida, en nuestras relaciones? Estamos viendo este tercer aspecto de la pobreza en mi comunidad. ¿Sabes por qué en nuestras relaciones hay problemas, ya hay tensión? El problema de nuestras relaciones no es nuevamente el dinero, no es nuevamente la salud, no es nuevamente que ella no me entienda o yo no la entienda, o que ella no me perdone o yo no la perdone. El problema en mis relaciones es la falta de ¿quién? De Dios. Y si Dios está, ahí hay ¿qué? Amor. Versículo número 9, nota esto, dice la Escritura, en esto, y de forma más clara Juan lo pone, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Esto es muy importante. Mira, tú y yo podemos saber mucho de amor y a la vez nada de amor. Si nosotros, amor significa el amor bíblico,
significa en que aún cuando nosotros no amamos a Dios, Dios de forma decidida y voluntaria nos ¿qué? Nos ama. Por eso la Escritura dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. ¿Sabes qué? Cuando yo dejo de amar, dejo de perdonar, ¿no es cierto? Cuando yo dejo de amar, yo empiezo a ignorar, ya no me importa cómo viva ella o él o mi hijo. Y el problema no es de que mi hijo no me respete. El problema es que yo estoy centrado en mí, ¿no es cierto? El problema es que yo no sé en términos bíblicos lo que significa el amor. Dice el versículo número allí 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos en otro sentido amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El amor no consiste en tener lo que nosotros queramos. El amor consiste en que nosotros aunque nosotros abiertamente rechazamos a Dios, Dios envió a su Hijo. Observa esto, dice el versículo. Y envió a su Hijo ¿en qué? Versículo número 10, lo envió, sino en que Él nos amó, envió a su Hijo para que Él tomara nuestros, ¿qué? Pecados. Hagamos una pausa y pongamos de un separador y observa lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y nota esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 8. ¿Qué es el amor? El amor es cubrir la falta del otro. El amor es el puente entre la condenación y entre la reconciliación. Eso es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice que solamente hay un mediador, solamente hay un reconciliador entre Dios y los hombres, y esto es Jesucristo. Primera de Pedro 4:8 dice, observa esto, y ante todo, ¿cuál era ante todo? ¿Cuál es el contexto de este versículo? El capítulo, recuerden que la carta que Pedro escribe a la iglesia es en la dispersión. Por la persecución de la iglesia, los creyentes necesitaban nuevamente reconsiderar y acordarse quiénes eran en Cristo. Y su identidad en Cristo no solamente era saber quiénes eran en Cristo, sino también cómo debían vivir en Cristo. Y dice el versículo 8, y ante todo, en otro sentido, antes de todas las cosas, antes de que nosotros podamos hacer una cosa, tenemos que evaluar nuestro corazón si hay amor. Dice el versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué? Amor. Porque el amor, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. ¿Cuántos en su corazón guardan enojo, coraje, ira, por perdonar a su esposo, a su esposa una infidelidad, por perdonar a su hijo una traición, por perdonar a su padre, a su madre? Incluso hay gente que ciertamente piensa que por causa de su pecado están enojados y necesitan pedirle perdón a Dios. ¿Cuán equivocados estamos, hermanos? Nuestra falta de perdón es una ausencia ¿de qué? De amor. Dice en este sentido, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Saben lo que más hace falta en nuestras casas? Más hace falta en nuestras relaciones. ¿Es qué? Es Dios. Porque si Dios está, yo voy a cubrir aquello que le hace falta a mi esposo, aquello que le hace falta a mi esposa. Yo voy a ponerme en su lugar, voy a cubrir esa falta. Y es lo que Pedro le recordó a la iglesia. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y esto cómo se manifiesta? Versículo número 9. Observa esto. ¿Cómo se manifiesta? Con la comunidad, hospedados, ¿qué? Unos a los otros. ¿Sin qué? En otro sentido, el chisme en nuestra casa, el chisme en la iglesia, alguien dentro de la iglesia, alguien dentro de la casa, o algunos dentro de la iglesia, o algunos dentro de la casa, no tenemos que amor, porque no estoy cubriendo
esa falta, esa necesidad. Y observa, dice el versículo allí, dice la Escritura, versículo número 10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Pedro está poniendo de forma práctica cómo el amor se manifiesta, no solamente en hospedar, no solamente en no murmurar, no solamente en servir en una área particular. Lo que dice es cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo debe poner en práctica el amor. ¿Han escuchado a estas personas? Ciertamente es que no me nace hacerlo. El problema es de que si no te nace o no me nace, dice, es que yo te voy a dar el beso cuando a mí me nazca. O yo te voy a perdonar cuando a mí me nazca. Y lo primero que tenemos que ver, Señor, yo lo que necesito que nazca es que tu Espíritu Santo me dé convicción de mi pecado para que yo pueda, ¿qué? Perdonar, para que yo pueda servir. Pedro dice, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores. ¿Y qué es lo que damos? De gracia nosotros hemos recibido. De gracia estamos, ¿qué? Dando. Nadie puede dar aquello que no tiene. Dice el versículo número 11, y observan, más claro lo pone Pedro. En otro sentido, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios. Dios es el ejemplo. Las palabras son las de Dios. El poder es el de Dios. ¿Con qué propósito? Para que todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Regresemos a 1 de Juan. Y noten esto, 1 de Juan, capítulo número 4. Entonces, dice la Escritura en el versículo número allí 11, amados, si Dios, y esta es la motivación. Pastor, es que a mí ya no me nace, es que yo necesito estar motivado. Aquí está la motivación. ¿Cuántos de aquí dicen, bueno, sí, es que yo sé, mi problema es mi falta de amor, mi problema es mi falta de perdón? Dice, aquí está la mayor motivación, amados, si Dios nos ha amado, ¿cómo? Así. ¿Cómo es así? Dios envió a su Hijo unigénito. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, que se puso en nuestro lugar. Fue el sacrificio perfecto en el cual el Padre quedó satisfecho. En otro sentido, el Padre ya no pidió otro sacrificio más como los otros sacerdotes tenían que ofrecer una vez al año un cordero sin mancha. El Padre quedó satisfecho con Cristo. Y dice el versículo 11, 1 Juan 4:11, debemos entonces también nosotros amarnos como ¿quién? Como Cristo nos ¿qué? Nos amó a nosotros. Ahí está el stand. ¿Hasta cuándo tenemos que amar? ¿Hasta dónde amó el Señor Jesucristo? Por eso cuando uno se casa y prometes amar, cuidar y respetar, ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separe. No, es que yo ya no quiero tener una relación contigo y tú vete para allá, te vas con tu mamá, te bajas a dormir al otro cuarto, tú te vas allá, mira, vamos a llevar la fiesta en paz y vamos a fungir como una familia dentro de la iglesia que nos amamos. ¿Cuán equivocados estamos? ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿No es cierto? Porque nos hemos olvidado de quién, que cómo el Señor nos amó. Así, hermanos, debemos amarnos como Cristo nos amó. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hermanos, si entendiéramos esto, no tendría que haber, porque hay divisiones en una familia, porque hay contiendas, pleitos, gritos, iras, maledicencias, porque nos hemos olvidado hasta dónde Dios nos ha amado. Dice la Escritura allí, versículo 12, nadie ha visto jamás ¿a quién? A Dios. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, esto es del cielo, venga a la tierra. Hermanos, qué bendición que el día de hoy podemos tener gracia. Y ¿saben que podemos ver a Dios? El versículo número 12 nos recuerda, ¿cómo podemos ver a Dios aquí en la tierra? Cuando una persona perdona a otra,
cuando una persona deja de amarse a sí mismo, cuando una persona se pone en el lugar del otro y se ofrece como sacrificio, en otro sentido, se niega a sí mismo, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, de manera que pueda cubrir el pecado del otro. Dice la Escritura allí: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros y el amor de Dios permanece en nosotros, entonces la gente se dará cuenta que Dios es real. Vean esto, versículo 12. El amor es, en otro sentido, nunca deja de ser. Es la misma idea que dice 1 Juan 13, del 1 al 13, en relación, 1 Corintios. Pablo le dice: mira, la sabiduría, la ciencia, la fe pasan, pero el mayor de todos ellos es ¿qué? El amor. El amor nunca deja de ser. Y una persona que está caminando con Dios, una persona que está viviendo con Dios, dice el versículo número 12, se perfecciona. Esto es maravilloso, ¿no es cierto? Nota esto, dice el versículo número 13: en esto conocemos que permanecemos en Él. Mira, hay mucha gente que puede permanecer en la iglesia los mismos años, ¿no es cierto? Pues más, puede sentarse en la misma banca. Y me encantan esas iglesias que tienen mucho tiempo, porque parece que ya las familias aprendieron de la banca, ¿no es cierto? Así me pasaba en una iglesia donde yo crecí, y ya todo el mundo sabía que ese lugar era de la hermana. Y creo que ya lo tenía concesionado, no sé, esa banca. Hermanos, podemos permanecer en la iglesia 20 años, 30 años, sin conocer a quién. A Dios. ¿Por qué? Porque no amamos a quién. A mi esposo que tengo al lado. No amo a mi hijo, no perdono a mi esposo, no perdono a mi esposa. Yo las cosas de Dios las amo cuando para mí tienen un fin, un propósito, pero no lo hago desinteresadamente. El Señor Jesucristo no envió a su Hijo unigénito para aquellos que solamente lo iban a amar. En otro sentido, todos lo aborrecíamos. Es lo que dice Romanos 3 y lo que dice Efesios 2. No, todos nosotros éramos hijos de ¿qué? De ira. Todos éramos, y si no tienes a Dios el día de hoy, la Biblia te recuerda allí en el Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días, y tú eres enemigo de Dios. Y la gracia de Dios el día de hoy, en su gracia, hoy nos dice esto, que Dios manifiesta este amor tan grande que no importa qué hayas hecho, qué hayas dicho, qué hayas robado, cuántas mentiras o cuántos hechos hayas, el amor de Dios es incondicional. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo para reconciliarnos. Y de la misma forma, nuestro amor debe ser manifestado aquí, a las otras. En otro sentido, nuestro amor a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, al prójimo, al que está al lado de ti, manifiesta cuánto conozco a quién. A Dios. Ahí está. ¿Quieres saber el nivel de crecimiento, el nivel de madurez? ¿Quieres saber? El amor de Dios, en otro sentido, determina si estoy en el reino de las tinieblas aún, o estoy en el reino de los cielos. El amor a Dios manifiesta, y el amor hacia mi prójimo manifiesta si estoy creciendo. ¿Por qué digo esto? Vean lo que dice 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, podemos ver a Dios. Y si yo amo a mi prójimo, estoy manifestando que Dios está ¿con quién? Conmigo. Hermanos, tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz del amor de Dios, porque el amor de Dios está manifestando con quién yo estoy caminando, si con Dios o con el mundo. El dicho popular no bíblico dice: dime con quién andas y te diré quién eres. En otro sentido, lo que dice, lo que leíamos hace unos momentos allí en 1 de Pedro 4. Dime cómo tú hablas, qué palabras tú hablas, y te diré si tú estás hablando las palabras de quién, de Jesucristo. Hermano, nuestro problema fundamental es que nuestra falta de amor manifiesta que hemos dejado a Dios kilómetros atrás. Nuestra falta de perdón manifiesta que nosotros estamos amando a nuestra esposa, a nuestros hijos,
como nosotros creemos. Y decimos, es que ya te perdoné, ¿qué? Muchas veces. No entiendes. El Señor Jesucristo, ¿cuántas veces te ha perdonado? ¿Hasta dónde dijo el Señor Jesucristo que debemos de perdonar? En una hipérbola, 70 veces 7. En otro sentido, ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Y saben por qué? Porque el Señor no nos perdona conforme a nuestras obras. El Señor nos perdona conforme a la obra perfecta de Cristo Jesús. Y si la obra perfecta de Cristo Jesús, Él no hubiera sido nuestra propiciación, Dios no hubiera estado satisfecho. Y hoy podemos descansar en esto. Y esta es una buena motivación el día de hoy. Si nosotros no estamos creciendo, dice el versículo 12, Dios permanece en nosotros y su amor, si Dios permanece en nosotros, el amor de nosotros debe cada vez crecer más y más. Debe abundar más y más. Dice, observa esto, su amor se ha ¿qué? Perfeccionado. ¿Cuántos de nosotros o ustedes piensan que su relación matrimonial hace 5 años era peor? O hoy está siendo peor, quizás. Y si nuestra relación matrimonial está siendo cada vez más peor, ¿qué está sucediendo? Es que alguno de los cónyuges, o los dos, hemos dejado a Dios. Hemos dejado ver el amor de Dios. Y estamos viendo nuestro amor. Dice el versículo, observen esto. Versículo 13, esto es muy importante. Hermano, ¿quieres una evidencia de cómo está tu mayordomía? Más importante es dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y dice 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Salvador. Versículo número 16, y nosotros, vean esto, hemos conocido y creído ¿en qué? En el amor que Dios tiene para con nosotros. Nota esto. El testimonio más importante, más fuerte para los no creyentes y para los creyentes es el que es el amor, ¿no es cierto? En esto conocemos y creemos. ¿En qué creyeron? ¿En qué conocieron? Al ver el amor de ¿quién? De Dios. La gente no ve las cosas materiales, ¿o sí? Sí, las ve, pero lo que Dios ve es el amor. Dice, y el que permanece en amor, permanece ¿en quién? En Dios. ¿Y Dios en qué? Y observa esto, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque cuando sabemos que Dios me ha amado, yo tengo confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque el Hijo en el juicio comparecerá y digo, yo morí por Él. Pues como Él, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, vamos al siguiente pasaje bíblico. Regresamos a la presentación, por favor. Entonces, nota, el amor y compañerismo, hay pobreza en nuestra comunidad. Pobreza en nuestra comunidad. Porque el pecado me ha apartado ¿de qué? De Dios. Y cuando yo me aparto de Dios, el amor en mi vida empieza ¿a qué? A marchitarse, a extinguirse. Y cuando yo no camino con Dios, yo dejo de amar a Dios, dejo de amar las cosas del mundo, dejo de seguir su palabra y empiezo a seguir mi camino y empiezo a tener problemas en mis relaciones, ¿no es cierto? Ahora, vayamos allí a Proverbios 19:11. Observa esto. Proverbios 19:11. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué es tan importante, tan fundamental? Dice el libro de Proverbios 19:11, y nota esto, dice la Escritura: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto ¿la qué? La ofensa. Por nuestra falta de amor nosotros no pasamos por alto la ofensa, porque estamos centrados en nosotros mismos. Y vamos a pasar al siguiente y último punto del mensaje. Observen entonces, la pobreza en nuestra comunidad trajo estas necesidades. Trajo falta de amor que afecta nuestras relaciones. Y vamos al cuarto, pobreza en nuestro ser.
decimos que la caída del hombre no solamente afectó nuestra relación con Dios, pobreza espiritual no solamente afectó nuestra relación con las cosas materiales, con las cosas de este mundo, pobreza en nuestra mayordomía, no solamente afectó nuestras relaciones, pobreza en nuestra comunidad, sino también afectó nuestro entendimiento de quién somos nosotros. ¿Quién somos? Entonces, observa esto, pobreza en su ser. Cuando nosotros no entendemos cuál es el propósito de nuestra vida, ciertamente perdemos la perspectiva de ella. Dice el libro de Job capítulo número 5, y observen esto, Job capítulo número 5, versículo número 6. Job capítulo número 5, observa esto, versículo número 6. Dice la escritura allí, ahora, dice el versículo 6, porque la aflicción, dice Job, no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Nota esto, Job define una vida sin Dios, es una vida que está en aflicción. Dice el versículo número allí 8, ciertamente yo buscaría a ¿quién? Y encomendaría a Él mi causa. Pobreza en nuestro ser, en otro sentido, es que cuando nosotros estamos pasando por aflicción, lamentablemente a quien corremos en último momento es a quién? A Dios. La pobreza en nuestro ser nos debe hacer darnos cuenta que sin el Señor yo nada soy, separado de Dios nada soy. Y lamentablemente nuestra brújula en nuestra vida manifiesta dónde estamos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo en relación a esto en Mateo 6:33? Que nosotros pongamos las cosas primeramente ¿en quién? En Dios. Colosenses 3 nos recuerda que pongamos la mira en las cosas del cielo y no en las de la ¿qué? De la tierra. Pobreza en nuestro ser significa que estamos más preocupados por las cosas terrenales. Pobreza en nuestro ser, estoy más preocupado por yo satisfacer las necesidades de mis hijos, de mi esposo, mías, de mi esposa, y no ciertamente agradar a Dios y disfrutar de Él. El Catecismo de Westminster en la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es disfrutar ¿de quién? De Dios, toda la vida. Y cuando nosotros tenemos pobreza en nuestro ser, nos volvemos idólatras. En otro sentido vemos, Dios no me satisface, esta respuesta no me satisface, ¿y qué hago? ¿Busco a quién? A cualquier otra cosa que no sea Dios. Y Job dice en el versículo número allí 6, nota, Job dice que la vida del hombre es aflicción. Dice el versículo 7, como la chispa se levanta para volar del hombre, el hombre nace para la aflicción. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra de Dios, todos los hombres estamos separados ¿de quién? De Dios. Estamos separados de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es buscar ¿a quién? A Dios. Lo mejor que yo puedo hacer para salvarme a mí, para salvar a mi familia, es buscar ¿a quién? A Dios. Y lamentablemente, y lo podemos ver los días domingo, un indicador de nuestra necesidad de Dios es si estamos en las cosas de quién, en Dios, caminando conforme a Dios, siguiendo sus mandatos. Y dice esto aquí en el versículo número 6, la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, las chispas se levantan para volar el hombre, así el hombre nace para la aflicción. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser buscar ¿a quién? A Dios. Versículo 8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Versículo 9, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él hace grandes ¿qué? Cosas e inescrutables y maravillas sin número. Aquí está la respuesta. Cuando te dice, ¿y por qué tengo que buscar a Dios? Bueno, porque Dios es tu creador. 2,
porque Dios es tu Salvador. 3, porque Dios es el único que puede reconciliarte con el Padre. 4, porque Dios es el camino. 5, porque Él es la verdad. 6, 7, porque Él es la vida. 8, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, debemos permanecer cerca de ¿quién? De Dios. Observa el siguiente texto. Regresamos a la presentación y observa. Pobreza entonces en nuestra sed nos debe llevar a buscar ¿a quién? A Dios. Porque Él hace grandes ¿qué? Cosas, maravillas. Dice el versículo allí, y observa esto, Eclesiastés 12, del 12 al 14, el libro de Eclesiastés, la conclusión del libro es esta. Salomón hace un análisis, un estudio de qué es la vida debajo del sol, en todo su esplendor que Salomón tenía, y concluye esto. Versículo 12, Eclesiastés 12, 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio fatiga la carne. El fin de todo el discurso es este. Observa, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo ¿qué? El hombre. En otro sentido, ¿quieres resumir la vida? Es conoce y teme y disfruta ¿a quién? A Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea ¿qué? Mal. Todos nuestros pecados serán descubiertos. Y la diferencia es que unos serán cubiertos por Cristo y otros no serán cubiertos por Cristo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, Dios hoy nos permite como iglesia ver en nuestra pobreza, en nuestra comunidad, en nuestro ser, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios. Y finalmente, el último punto, observa esto. Pobreza en nuestro ser trae un problema de baja autoestima o alta autoestima. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con nuestra autoestima? ¿Ven? ¿Quién de aquí siente que su autoestima está por debajo, por los cielos? Bueno, el problema, la Biblia dice, el problema no es nuestra autoestima. Esa es una de las raíces fundamental, que nos amamos tanto que no buscamos a quién. El autoestima es un término que los psicólogos han establecido para que el hombre sienta contentamiento, esté feliz fuera de ¿quién? De Dios. Yo no he escuchado a ningún psicólogo que diga, tu problema es de autoestima, tienes que buscar a Dios para que tu autoestima te lo baje y tú tengas un Cristo estima. ¿Es eso? El problema es que yo siento, yo pienso que lo que me dan o lo que yo tengo no es suficiente para vivir contigo. Y lo que estoy confesando es que Cristo, su palabra y su iglesia no son ¿qué? Suficientes. Mi problema no es autoestima. Vamos a ver la base bíblica. Y observa lo que dice Eclesiastés 9, versículo 3 al 6. Eclesiastés 9, versículos 3 al 6. Eclesiastés 9, 3 al 6. Vean esto. Dice Eclesiastés, Salomón dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también, y subraya esto, también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de ¿qué? A ver, ¿el corazón de quién? De todos los hombres está lleno de ¿qué? Hace unos momentos, ¿no es cierto? Leíamos ahí lo que el Señor Jesucristo decía, que el corazón de muchos se enfriará por la maldad de ¿qué? Del corazón. Y ante la maldad del corazón necesitamos ¿a quién? A Dios, para que el amor cubra la multitud de ¿qué? De pecados. Observa esto. Este es el mal. Salomón hizo este diagnóstico de la vida y dijo que en el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. ¿Qué es insensatez? Insensatez es falta de entendimiento, es necedad, es ser necio. Muchos de nosotros tenemos que confesar hoy a Dios nuestra insensatez. ¿Por qué? Porque sabemos lo que la palabra de Dios dice.
pero somos oidores, olvidadizos, y no somos hacedores. Y tenemos que pedirle a Dios que Dios abra nuestro entendimiento, nos quebrante nuestro corazón y limpie nuestro corazón de toda maldad. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Dice el profeta Isaías que si nuestras maldades fueran, ciertamente, como el carmesí, las haría limpias, blancas, como la ¿qué? Como la nieve. Observa esto, dice el versículo allí, Eclesiastés 9:3. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su ¿qué? Durante su vida. Bueno, ¿por cuánto tiempo vas a batallar? Hermanos, es una lucha constante, pero la buena nueva es que esta lucha ya Cristo la venció, ya Cristo la pagó, y Él es el que puede quebrantar nuestro corazón en su corazón durante su vida, y después de esto se van ¿a dónde? A los muertos. Versículo 4, y ve esto: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león ¿qué? ¿Qué dice esto? ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es, mira, por la gracia de Dios, mientras que Dios el día de hoy te da vida para escuchar estas palabras, hay esperanza para ti, porque Cristo ama perdonar, Cristo ama reconciliar a aquellos que vienen con un corazón convencido de que he sido necio, que he sido falto de entendimiento, que he vivido para mí, que yo soy un arma potencial nuclear para destruir mi matrimonio, para destruir la vida de mis hijos, para destruir la iglesia, porque mi corazón está lleno ¿de qué? De mal. Y yo tengo que venir y ponerme delante de Dios y decirle: Señor, yo te necesito. ¿Cuántos de aquí el día de hoy entendemos esto? Dice el versículo ahí, número siguiente: aún hay esperanza. Versículo 5, porque los que viven saben que han de ¿qué? Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otro sentido, tenemos que ver que nuestra vida no es comer, no es disfrutar. Tenemos que recordar que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Un día vamos a ser juzgados. Y por más que nosotros hayamos disfrutado de los bienes materiales, de las cosas, esto no es la vida. El muerto no puede valorar esto, hermanos. Y si hoy Dios nos está permitiendo ver esto y escuchar esto, es para que le pidamos: Señor, abre mi entendimiento. Señor, yo necesito de ti. Vamos a concluir. Observen. 1 Pedro 5:5 dice la escritura allí. 1 Pedro 5:5. Dice la escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetas a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Aquí está la invitación. Hermanos, la soberbia es la que te ha llevado a este lugar. La soberbia es la que me ha llevado a este lugar. La soberbia me lleva a no amar. La soberbia me lleva a no escuchar. La soberbia me lleva a no entender. La soberbia me lleva a cerrar mi corazón a Dios y endurecerlo. Y dice la escritura en el versículo siguiente, 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está la invitación del Señor Jesucristo. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da de su gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Cuántos del día de hoy, en esta tarde, han escuchado la palabra de Dios y han dicho: Señor, yo soy ese soberbio, yo soy esa soberbia?
Señor, que yo creo que la gente me tiene que servir a mí. Yo soy el que yo creo y pienso que no importa que haya reglas, no importa que haya normas. Señor, yo quiero vivir mi vida como a mí me plazca. Mira, el que está rechazando, la única esperanza, la única salvación eres tú. Y la gracia de Dios hoy está aquí, dispuesta para ti, para salvarte, porque Dios le encanta transformar y dar esperanza. Y aún hay esperanza, como dice Eclesiastés, para todos los que estamos vivos. Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que te ama tanto, que aún hoy, aunque tú seas soberbio y digas, yo estoy bien, no necesito ser cambiado, yo no necesito sujetarme a la palabra de Dios, a la iglesia, yo no necesito a Cristo, yo no necesito a la Biblia, yo no necesito, esta es mi vida y yo puedo hacer. Mira, aún Dios hoy te da de su gracia, pero tú necesitas clamar a Dios, porque hoy Dios quebrante nuestro corazón, Dios nos haga ver que estamos perdidos, sin esperanza. Y la única esperanza que tú puedes hoy tener, Señor, dame convicción de pecado para que tú quebrantes mi soberbia. Yo necesito de tu gracia para que en humildad, Señor, yo diga, Señor, yo soy el culpable, yo soy el responsable. Señor, gracias, porque tú te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos el día de hoy han entendido hoy el mensaje que necesitamos humillarnos? Levanta tu mano. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque ante ver nuestra condición espiritual delante de ti, Señor, somos pobres espiritualmente, somos pobres en nuestra mayordomía al utilizar todo lo que nos has dado para nuestro beneficio. Somos pobres, Señor, al tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, Señor, humillándolos, burlándonos, utilizándonos, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona, Señor, nuestra maldad. Perdona, Padre, nuestro corazón. Señor, te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos verte como tú nos ves. Señor, yo te ruego por cada corazón que se ha endurecido por causa del pecado, por causa de abandonarte, Señor, por causa de no caminar contigo, de no, Señor, disfrutarte. Y hemos perdido, Señor, el amor más importante, el amor hacia ti. Y este amor nos ha llevado a enfriarnos. Este amor nos ha llevado a perder la satisfacción, el placer y el deleite de vivir y caminar a tu lado. El deleite, Señor, de estar con nuestros hijos, con nuestra esposa, de ver, Señor, las maravillas de tu creación. Señor, contra ti solamente hemos pecado, Señor. Si hay algún responsable, somos de nosotros. Señor, quebranta nuestro corazón y haznos ver, Señor, a Cristo, que en humildad, Señor, nació en un pesebre, que en humildad, Señor, fue colgado en la cruz por causa de mi pecado. Señor, sé con cada corazón, con cada persona. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a, antes de pasar a la Santa Cena, vamos a orar por Sofi. Comentan que salió al hospital ahorita para ver al bebé. Entonces oremos por ella. Se sintió mal. Que el Señor guarde primeramente la vida de Sofi.